La experiencia del cristiano, la conversión, el apóstol Pablo lo conecta con la experiencia de Cristo Jesús, su muerte y su resurrección. ¡Qué privilegio! Esto y mucho más en este episodio de Escuela Sabática Práctica. Bienvenidos. Ya estamos dando inicio a esta nueva lección, el episodio número 11, donde vamos a estar aprendiendo de aquellas experiencias que tú y yo podemos estar viviendo, pero que no son casualidad, sino que tienen un trasfondo maravilloso en la persona de Cristo Jesús. Todo se trata de Él. Él debiera ser el centro de nuestras experiencias espirituales. Muy bienvenidos a cada uno de ustedes, gracias por acompañarnos y la misma gratitud tenemos para con Pastor Daniel, Pastor David, ¿cómo están? Bueno, feliz. Yo mantengo esa palabrita siempre como introducción a mi saludo. Feliz porque realmente es un tremendo privilegio estar con ustedes y que estos episodios de la Palabra del Señor continúen haciendo un impacto, por supuesto, positivo en sus vidas. De igual manera, estamos muy contentos por todo lo que hemos aprendido y sobre todo el llamado del Señor para que actuemos. Y por eso estamos en esta lección práctica de este trimestre. Así es. Recordándote que puedes acceder a nuestras plataformas digitales, sitio web www.esperanzatv.net, nuestro canal de YouTube, Instagram, Facebook. Allí vas a encontrar muchos materiales. Yo estuve revisando nuestro mismo canal de YouTube y tienes música, material para niños, para las mujeres, para las damas, con temas propiamente tal para ellas, para nosotros también. Un material exitoso, muy lindo, un panel de nuestros amigos, colegas ahí que tienen un programa para esposos. Interesante, ¿no? Que podamos tener temáticas especiales para todo el grupo familiar. Y sería lindo, Joel, insistir en que la gente promueva este tipo de canales, de medios que edifican a la familia. ¿Cuánta falta está haciendo este asunto, especialmente en nuestros días, ¿no? Pensando desde nuestros niños hasta los que ya tenemos 30 o 40 años de matrimonio? ¿Cuánta falta hace que se mantenga una voz que edifica, que fortalece valores? Porque estamos viviendo tiempos en que esto se está desapareciendo. Así es. Muchos creadores de contenido lo hacen por la anhelada placa que YouTube te otorga al alcanzar 100,000 suscriptores o incluso 1,000,000 de suscriptores. Wow. Yo creo que cuando nosotros decimos suscríbete, comparte, no es por una placa que te da la plataforma, sino que es por la corona de vida, la corona de oro que el Señor nos dará cuando Él venga a buscarnos. Esa es nuestra placa que queremos alcanzar. Así que si eres parte o si estás recién integrándote a la familia Esperanza TV, comparte, dale me gusta, suscríbete, porque nuestro propósito es poder alcanzar a muchas personas para el reino de los cielos. Amén. Vamos a orar, Pastor David, por favor. Oramos. Mi querido Padre, que la realidad de vivir en Cristo sea en nuestra vida, que encontremos en ti no solamente el refugio para nuestros problemas, para nuestras aflicciones, sino la certeza de que tenemos una nueva vida completa, llena de dicha, llena de propósito, y que ella solamente se alcanza cuando decidimos que seas tú quien viva en nosotros. Gracias por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y Pastor Daniel, el texto clave de esta semana es... Tenemos a Colosenses capítulo 3, versículo 14, dice el texto, y sobre todo, vístanse de amor, que es el vínculo de la perfección. Muy bien, vamos a llegar ahí, al verso 14, pero antes la lección nos está desafiando y estaba recordando que muchas veces cuando queremos explicar a alguna persona que está viviendo un proceso de conversión, la conversión es un proceso, cuando la gente acepta al Señor. Por supuesto que hay un hito que marca un antes y un después, que es la ceremonia bautismal. Pero no significa que en la ceremonia nos estamos convirtiendo. La persona ya tiene que amar al Señor, el deseo de seguirlo, etc. Por eso digo, es un proceso y en algún momento de ese proceso está el hito del bautismo.
Y siempre recurrimos a Romanos capítulo 6, o por lo general, no digo siempre, pero en donde Pablo está explicando en el capítulo 6 que así como nosotros necesitamos morir, como Cristo murió, pero Cristo resucitó, nosotros también a través del bautismo nacemos a nueva vida. En el capítulo 2, verso 20, dice Pablo en Colosenses: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué como si vivéis en el mundo os sometéis a preceptos? Bueno, vamos a dejar hasta ahí el 20, pero luego el primer verso del capítulo 3 dice: si pues habéis resucitado con Cristo. La consecuencia, ¿no? Es decir, es lo mismo que Romanos 6, en donde la conversión del cristiano está comparándose a la experiencia de Cristo. ¿Cómo podemos asimilar esto en la vida de aquellos que ya son convertidos, o si tú nos estás mirando, estás en el proceso de conocer a Jesús? ¿Cómo entender que la experiencia de Jesús la puedo vivir también yo? A mí me impresiona el hecho de que Cristo mismo haya dado ejemplo con respecto al bautismo y en su propia vida, muerte y resurrección. Está bien, son dos asuntos, dos episodios distintos, pero en los dos Jesucristo dio ejemplo de la importancia que tiene el bautismo, marcando ese hito que acabas de mencionar, ¿cierto? Un antes y un después, pero no deja de seguir siendo un proceso. Ahora, la mejor experiencia que tiene una persona que empieza a caminar con Cristo, y si ha caminado con Cristo, a mí me parece que es una experiencia que se va a dar porque sí, porque es que caminar con Cristo es algo muy especial. Es como la experiencia del novio y la novia que llevan las cosas como deben ser, y su anhelo, ese proceso los lleva al anhelado matrimonio. Podríamos usar el paralelismo de decir que la persona que entrega su corazón al Señor y lo manifiesta públicamente a través del bautismo, es como si se estuviese también casando con Él. Sin embargo, mantenemos la figura que menciona el libro de Romanos y que está aquí registrada también. Es una bendición, la caminata con Cristo, que me lleva a la experiencia de morir. La antigua manera de vivir queda sepultada en lo que conocemos como la tumba líquida, y ahora nacemos una novedad de vida, una nueva vida en este caso, y se mantiene en Cristo Jesús. No, y la evidencia tangible es lo que Él nos dice. Si ya hemos resucitado en Cristo, entonces hay un cambio en la vista, en la visión. O sea, ya no miras para acá. Y siempre traigo a colación, cuando tocamos este tema, en aquel momento cuando fuimos con mi esposa Tati y con mi hermano Freddy a un lugar donde estaba un polígono de tiro. E íbamos a utilizar las flechas. Me llamó mucho la atención que Freddy, que era más experimentado, me dice: David, si tú quieres pegarle al polígono, tienes que apuntar más arriba de donde ves el polígono. Pero no es natural que eso suceda. Porque tú, cuando estás ahí frente al polígono, tú miras la diana, que es donde debe pegar. Y la diana está en el centro. Y tú asumes que tienes la suficiente fuerza para que la flecha salga directo. ¿Y cuál era el resultado? Cada vez que yo apuntaba a la diana, caía en la grama. Ni siquiera llegaba al polígono. Y Freddy me decía: súbela, súbela, súbela. Hasta que finalmente, por fe, apunté hacia arriba, un poco más arriba del polígono. No di en la diana, pero por fin llegó al polígono. Y en las cosas espirituales es igual. Si tú quieres realmente alcanzar el ideal de Dios para tu vida, no puedes seguir apuntando a esta tierra. Tú tienes que apuntar arriba, por fe, donde no se ve. Y solamente allí Dios se encargará de llevar la flecha de tu vida para que tengas una vida realmente convertida. Pablo usa dos verbos, ¿no? Buscad las cosas de arriba, y luego dice: poned la mira en las cosas de arriba. Así es. Existe no sé si es temor, una inquietud en el proceso de conversión, cuando la persona está a punto. Es como que desea decirle que sí al Señor, pero se siente que no va a tener la fuerza o la capacidad para vivir a la altura. Así es. Porque, o tal vez porque erradamente nosotros les decimos, o incluso les enseñamos erradamente, que para bautizarse tiene que hacer esto y esto otro. Prácticamente alguien perfecto. Entonces muchas personas no se sienten preparadas. ¿Cuál es la clave? Y aquí está a qué se refiere Pablo con esto. Buscad y poned
los ojos en las cosas de arriba. Hace eco Mateo 6:33. Busca primeramente y el resto déjalo que venga como consecuencia. ¿Cómo podríamos hablarle a nuestros amigos, a nuestros hermanos incluso, que les gusta dar estudios bíblicos acá y que se encuentran con esa realidad de gente sincera que quiere aceptar al Señor, pero que echa un pie atrás o se frena su decisión porque se siente incapaz de cumplir los requerimientos que muchas veces la iglesia, la religión o nosotros mismos estamos imponiendo? Debemos ser supremamente cuidadosos con esto. Recuerden, en el capítulo número 6 del Evangelio según San Juan, el Señor Jesús se presenta como el pan que debe ser comido. Y a mí me gusta mucho el paralelismo justamente de la alimentación repercutiendo en el cuerpo con Cristo como el pan que repercute en la experiencia espiritual. Cuando una persona se sienta a comer, obviamente debe comer saludable, ¿verdad? O deberíamos comer saludable, pero nosotros no estamos pensando específicamente, bueno, voy a comer, por decir algo, que es brócoli, porque es que el brócoli tiene, y entonces desglosamos en la mente la composición química del brócoli. No lo hacemos así. Sabemos que es saludable y lo llevamos al interior del cuerpo, y noten esto que es tan interesante. Todo lo que nosotros ingerimos finalmente va a llegar hasta los rincones de nuestro cuerpo. Los nutrientes y lo que se desecha, se desecha. De igual manera, nosotros debemos mantener en cada estudio bíblico, en este caso, en cada aporte que hagamos en la formación cristiana de alguien, a Cristo Jesús como el centro, y generar en ellos, con la bendición de Dios, hambre por la palabra que tiene a Cristo como el pan, como el centro. Y cuando la persona empieza el proceso de alimentarse del Señor, van a suceder cosas, como dice el canto, cosas maravillosas. Y yo no quisiera especular al respecto, pero tampoco quiero que suene así. Cuando comemos a Cristo, Joel, David, cuando nosotros figuradamente comemos a Cristo, entonces nosotros tenemos en nuestro cuerpo espiritual, por así usarlo, todos los nutrientes que se necesitan para finalmente vencer todo aquello que nos quita la mirada de arriba y los intereses en las cosas de arriba. Sí. Yo siempre he dicho, cuando la palabra del Señor llega, algo extraordinario sucede porque está llegando Cristo mismo. Amén. David, te hago la siguiente pregunta en relación a lo que dice Daniel. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahí está el contraste. Entonces luego Pablo va a la práctica y dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, etc. Entonces, Pablo es práctico. Sí. Muy teológico en ciertas Romanos, Gálatas, ¿no? Y aquí es muy práctico. El tema es hacer morir. Daniel lo lleva a la analogía de lo que comemos, nos componemos. De aquello que comemos, somos lo que comemos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer morir al mundo o las cosas de esta tierra, nuestra vida, siendo que estamos en esta tierra y rodeados, invadidos? ¿Cómo? Wow, mira, la verdad que viene a mi mente otra ilustración, por alguna razón, ¿no? Cuando tienes una plaga de algunos insectos, no mencionemos esos insectos acá, en tu hogar, hasta que llamas al fumigador, y ese fumigador hace un proceso tremendo, tumba la soya, donde hay los huevitos de este insecto, le coloca el polvito, ¿verdad? Definitivamente mueren estos insectos, no salen más. Pero tú y yo sabemos que eso siempre va a volver. Entonces no solamente matarlo, Jesús nos mata a nuestro yo cuando somos justificados, pero viene un proceso que requiere muchísima fe también. Y es, aunque no veamos esos insectos, tú tienes que colocar el polvito. O sea, tienes que hacer matarlo. Dios mata la esencia, la raíz, pero esa raíz no va a permanecer, no va a morir para siempre, va a estar ahí siempre, siempre. Entonces hay un proceso de disciplina. Y yo a veces no sé qué piensan ustedes, para mí la fe
Se requiere más fe no solamente en el proceso de justificación. Por eso la gente tiene temor. La gente quiere entregarse a Cristo. El problema no es entregarse a Cristo. El problema es una nueva vida que van a tener después de aceptar a Cristo. La fe es entender que vas por una vía incierta, porque es que hay una incertidumbre estar con Jesús. No se puede negar eso. Nadie pretende llegar al bautisterio pensando de que todo va a estar bonito. No sabemos qué va a pasar con nosotros. Pero la fe que se ejerce ese día nos ayudará a mantener a raya todo esa naturaleza humana. Pero no es solamente mirar hacia abajo. Perdón. Fíjate que Pablo, en los últimos los capítulos anteriores, hace mucho énfasis en lo que hacemos nosotros énfasis. Y es, nadie lo juzgue por comida ni bebida. O sea, es importante que entendamos que las ceremonias no son lo que Dios quiere para nuestra vida. Pero sí que miremos al cielo y Él nos va a guiar a toda verdad. Pero ¿qué hay de la tendencia? Porque Pablo dice en Romanos, lo que quiero hacer, Romanos 7, lo que quiero hacer no lo hago. Claro. Y lo que no quiero hacer es lo que hago. Porque hacer morir las cosas de la tierra en nuestro interior, el problema es la tendencia. Y eso va a causar lo que dice David. Ok, lo logré, pero inevitablemente hay que la tener naturaleza. polvo. Pero ¿qué ocurre cuando vuelvo a caer? Claro. Comienza a generarse un sentimiento de frustración porque le prometí al Señor, porque hice un compromiso con el Señor e hice aquello que era propio de mi vida pasada. Hay toda una dinámica, ¿está bien? El hecho de haber llegado no es suficiente, hay que permanecer. Y mientras hacemos el ejercicio de la permanencia, vamos a estar siendo atacados por todos los ángulos por aquel que quiere vernos estrellados contra la miseria. Por ejemplo, el mismo apóstol hace una recomendación: no le deis lugar al diablo. Ese ejercicio es un ejercicio que nosotros, bajo su consejo, debemos poner en práctica. Íbamos en el vehículo con un viejo pastor, un mentor a quien aprecio y recuerdo, Joel Manosalva, vive en California en este momento. Y nosotros íbamos en el vehículo y pasó, una señorita, una joven, con un atuendo supremamente sugestivo. Y noten que el apóstol está mencionando fornicación, impurezas, pasivia, o sea, cosas que realmente nos impactan, que nos encontramos en la calle, que es parte de la vida. Y el pastor, yo recuerdo como si fuese hoy, me mira y me dice: hijo, la clave está en no mirar dos veces. Interesante, la duda, ¿no? El punto es que la primera, digamos, fue inevitable para ti. ¡Plas! Te topaste con el asunto. O sea, ese José que fue agarrado por la mujer de Potifar. El hombre quedó en shock en el momento. O sea, yo no me lo esperaba. ¡Plan! Le echa mano. Pero la decisión viene en la segunda oportunidad. Entonces el hombre dijo: no, yo no voy a ser infiel a mi Dios, ni a mí mismo, ni a Potifar, que me ha dado no podemos evitar la tentación, pero sí podemos tomar la decisión. Albergarla. Entonces, no le deis lugar al diablo es un ejercicio que el Señor nos recomienda. ¿Y cómo no le damos lugar al enemigo? Pues alimentándonos del Señor. Y cuando nos sorprendan las tentaciones, recordar la promesa. 1 Corintios 10 dice que el Señor no va a permitir que sobrevenga una prueba más allá de lo que nosotros podamos resistir, sino que permite la prueba, pero también ¿qué cosa nos da? La salida. Y hay un texto, Joel, y permítanme este texto porque cuando yo estaba repasando este material, lo recordé y es uno de los textos que yo estoy valorando en este tiempo como uno de los mejores, hablando del drama del ser humano en un tiempo tan complicado como este. Escuchen esto. Él, hablando de la persona de Jesucristo, padeció al ser tentado, el que es Cristo, y Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿No es una gran noticia? Claro que lo es. Así que bueno, es un ejercicio espiritual y que el Señor nos dé la bendición de poder superar el asunto, ¿no? Muchas veces decimos en forma de broma: uy, se me salió el viejo hombre. Y Pablo aquí nos desafía. Bueno, vamos a avanzar porque él dice, por ejemplo, debemos deshacernos de la ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Podríamos ir analizando cada una de ellas, pero lamentablemente el tiempo nos apremia. Sí es. Luego dice,
no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. En otras palabras, cuando vivimos la experiencia de la conversión, debemos vivir en coherencia a la nueva vida, porque aquí dice, no mintáis porque ustedes ya se despojaron, o sea, no hay cabida a las cosas de la tierra cuando nosotros ya debemos tener la vista en las cosas del cielo. No, tendemos a identificar las caídas con el viejo hombre. Sin duda alguna, el viejo hombre, estamos en un proceso de rehabilitación. Pero la fe tiene que llevarnos a nosotros, que aunque yo cometa las obras del viejo hombre porque estoy en un proceso de rehabilitación, yo ya no tengo la naturaleza del viejo Somos hombre. nueva criatura. Lo primordial para vencer la tentación es recordar que yo ya no estoy ahí. ¿Cómo tú puedes decirle a un drogadicto que se bautizó y que cae una y otra vez? ¿Cómo tú puedes decirle, brother, no te angusties, ya tú no estás preso? ¿Qué tendemos a decir nosotros? Sigue preso porque está practicando lo mismo. Pero él no puede regodearse en la tragedia de pensar que está preso. Somos libres. Estamos todavía tomados por algunas circunstancias. Sí, pero es que Dios nos declara libres independientemente de nuestros actos. Nosotros tendemos a pensar que Dios nos salva condicionalmente. No hay una condición para Dios. El problema no está en la salvación, el problema está en la santificación. Cuando nosotros queremos volver, porque es natural. Pero Pablo lo decía en Corintios, dice que todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ustedes han visto las Olimpiadas, ustedes han visto el atletismo. Claro. La disciplina que tienen los atletas. La disciplina que tienen, pero que no siempre les da para alcanzar el salto largo. Tiene una marca. Mi marca es el récord mundial, pero no lo logra siempre. ¿Por qué? Porque hay otras dinámicas, la brisa, el viento, pero eso no va a detener que algún día lo logre. Cuán importante es el equilibrio, el balance. Si nos vamos a un extremo, aquella persona que ya se convirtió y ante una caída se va a sentir condenado, que ya no es digno, que volvió el viejo hombre, que nunca hubo una conversión real, y los que estamos afuera vamos a mirarlo efectivamente en ese extremo como que no fue una conversión real, la persona realmente no. El otro extremo es la gracia barata. Eso, gracias por mencionarlo. Decir, Dios me va a perdonar. Y convertirnos y jugar con aquellas cosas que sabemos que tenemos que hacer. Sabemos que lo que hacemos es malo y es pecado y lo hacemos igual y después el Señor me perdona. Peligrosísimo, el Señor es misericordioso. ¿No les parece? Exacto. Peligrosísimo, Joel, porque estaríamos jugando con la salvación. Definitivamente mantenernos y sentirnos en libertad, reconociendo que ese traspiés es doloroso. No lo vamos a celebrar, ¿cierto que no? Si lo celebramos estamos acariciando el pecado y no estamos reconociendo que es una lucha que debemos, por la gracia del Señor, seguir viendo superada en nuestra experiencia con Dios y alrededor de la gente que nos rodea. Entonces, gracias por mencionarlo. Creo que se hace balance, ¿no? Ese es el balance, ¿no? Confiar en la gracia de Dios, pero también sentir el dolor por el fracaso, el pecado que acabamos de cometer, pero que somos nueva criatura en Cristo Jesús, que tenemos perdón, pero que también vivimos en un proceso de santificación, de dejar atrás. Y Pablo lo dice en el verso 12, vestíos pues como escogidos de Dios. Ahí está diciendo. Ahí está. Ese es tu nombre ahora. Eres un escogido de Dios. ¿Qué hay que hacer? Vestirnos. Y ese vestido, todos sabemos que es la justicia de Cristo. Ahora ¿ustedes no les parece que deberíamos agregar a estos dos extremos un tercero? Porque entendemos que son bidimensionales, pero es tridimensional el extremo. El extremo lo acaba de mencionar Pablo en el capítulo anterior. Llega un momento cuando te entregas a las cosas de Dios y sientes tranquilidad. No eres una persona, por decir el término liberal, haces las cosas que Dios te pide, pero el proceso sigue siendo interno. Y ahí está la tragedia de nosotros muchas veces. O me lanzo al área donde Dios me acepta tal como soy, o me lanzo a la culpa diciendo, no, bueno, Dios no me perdona, o me lanzo a uno que es mucho peor, más sutil. No, yo me dedico por completo a las cosas de Dios y me entrego a las cosas de Dios, a los rituales, a las ceremonias, a las actividades, a los eventos. Pero el problema sigue dentro de mí. El problema sigue. ¿Cuál es el problema? Que no estoy luchando con mis tendencias humanas. Y eso a nadie le importa muchas veces. Porque yo veo lo bonito de Daniel, pero no sé lo que hay internamente. Entonces, no pareciera que hay dos extremos. Hay tres. Para mí, lo único es la confianza en saber de que he sido perdonado, que Dios me da otra oportunidad, que tengo que luchar contra mis hábitos y creer en Él. Así es. Miren,
Se acabó el tiempo, me imagino. Ya, ustedes ya saben, ya a esta altura ya saben. Pablo habla de la importancia de la paz que Dios da, de que todo este cambio nos trae paz, pero por supuesto también la palabra de Dios es importante, ¿no? Nutrirnos y cimentarnos en ella. Amén. Tenemos los últimos segundos para los últimos impresiones que tuvo esta lección en nuestra vida. No son frases que se usaron en el marco de lo que acabamos de repasar o compartir, pero viene al punto. Caín tomó una decisión. Me iré errante por el camino, y el que me halle, que me quite la vida. Se enojó con Dios, aunque Dios lo buscó, y tomó una decisión lamentable. Jacob también tiene un encuentro con Dios porque el Señor lo busca. Pero distinto a Caín, él toma la decisión de abrazarlo y de decirle, no te voy a soltar hasta que no me des tu bendición. Así es. Quiero quedarme con eso porque en la experiencia práctica, a solas con Dios y cuando estoy solo con Dios, es quien realmente soy. Amén. David, la frase que tú destacas. No, mira, si miras hacia arriba y aún no pegas a la diana, no te preocupes, sigue intentándola, pero no mires nunca hacia abajo porque nunca vas a darle. Mira hacia arriba y algún día llegarás. Amén. Amén. Cuando miramos muchas veces el clima, el pronóstico, elegimos la chaqueta, el abrigo, el jacket que vamos a usar. Si viéramos nuestra condición, ¿cuál elegiríamos? Por supuesto que la justicia de Cristo. Ese manto, Pablo nos invita a despojarnos de nuestra justicia y a vestirnos de la de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y te dejamos con este hermoso canto para meditar que realmente mi vivir es Jesús. Amén. El cielo y la tierra se unieron en Cristo, Rey supremo sobre toda creación. Él es la imagen del Dios invisible que se muestra en su infinito amor. El cielo y la tierra se unieron en Cristo, Rey supremo sobre toda creación. Él es la imagen del Dios invisible que se muestra en su infinito amor.
Jesús hay perdón y nos salva por gracia. Que solo en Jesús hay perdón Y nos salva por